Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la palabra de Dios. Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos también todos aquellos que nos siguen por medio de YouTube, también por medio de Radio Bautista y Facebook. Esta noche estamos en el estudio bíblico número 202, en la transmisión número 1695. ¿Se imagina usted? Estamos ya casi 6 años desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia estudiando esto. Más adelantito les voy a contar a modo de testimonio qué fue lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Y el día de hoy me sorprenden con un audio desde el estado de Florida. No sé ubicar todavía dónde está el pastor Portillo. Ya les voy a comentar a ustedes algo referente a esto que no me lo esperaba y jamás pensé hace 6 años que cuando me sentaba a hacer estos estudios esto iba a trascender y iba a llegar pues hasta afuera de acá de las 4 paredes de nuestra iglesia. Voy a invitarle que por favor a los que estamos acá nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 32 al 34. Hechos capítulo 13, versículos 32 al 34. Voy a dar lectura en el versículo 32 y el 33, pero en el versículo 34 les suplico que donde está usted, aunque con su boquita tapada por tener ahí el barbijo ¿no? Y tener ahí el tapabocas o la mascarilla, no se le puede escuchar, vale la pena que lo podemos mencionar nosotros en voz alta. Estudio número 202, Hechos capítulo 13, versículo. Una Biblia más, Carlos, si podemos por acá al frente, con la hermana que está por acá. Hechos capítulo 13, versículos 32 hasta el versículo 34, 32 y 33 y el 34 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Oiga, y nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas nuevas. Oiga, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Había una promesa, vino el cumplimiento y dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos en el 34. Y en cuanto al que le levantó de los muertos, para que nunca más volver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el deseo sincero de aprender de ti. Háblanos a nuestras vidas, lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les decía a ustedes, hace 6 años, comenzó, y esto es parte de una entrevista que voy a tener en uno de estos días, que me van a hacer allá desde el estado de la Florida. Estos estudios, esta serie de estudios, comenzó en un momento difícil en mi vida, complicado con lo que tiene que ver mi salud. Y bueno, al darme cuenta que comenzar una aventura como estas me tomaría tiempo, años. Ya llevamos 6 años de que comenzamos el estudio y nos quedan aproximadamente esa misma cantidad de años para poder terminarla. Entonces, no es que haya sido fatalista, no haya sido yo negativo, realista. Lo que me pasó, muy pocas personas se salvan, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde me alcanza, hasta ver hasta dónde se me acaba el corrido. Y que quede como anécdota o como historia. El pastor comenzó un 14 de mayo del año 2014 el estudio y pues llegó nada más al 37 o al 55, pues ya van 202.
Entonces, cuando yo empiezo y me tomo esta aventura de poderme preparar para hacer los estudios, no me imaginé que pasaran tantas cosas. Me han pedido de Perú, me han pedido de España, me han pedido de Venezuela, me han pedido de Guatemala, me han pedido también de Chiapas, en México, y ahora un hermano venezolano me dice: pastor, tengo 10 años siguiéndolo, yo tengo un programa de televisión y tengo un programa de radio aquí en el estado de Florida, y quiero decirle que usted fue el que me inspiró para que yo comenzara un estudio en la radio con todos sus bosquejos. Y me dijo: mire, quiero decirle que pues he abusado, y como están ahí los bosquejos en la página, pues yo los tomé. Le dije: hermano, para eso son. Así que hoy me sorprende con un audio que los mandé a los hermanos, donde me dice: pastor, me gustaría hacerle una entrevista, quisiéramos que nos cuente pormenores y detalles de su ministerio y también pues de esta serie, ¿no?, de estudios que tenemos. Y en las primeras noches, porque teníamos que informar a los hermanos de qué se trataba esto, habíamos dicho que para que Dios se comprometiera, para que Dios viniera y proclamara y dijera lo que dijo, Él no se vio obligado por el chantaje de nadie, Él no se vio inspirado por el llanto de alguien, Él no se comprometió con nadie por ver sufrir a alguien. Simple y sencillamente, Dios en su soberanía, en su gusto, en su antojo, en la libertad como soberano que es, empezó a comprometerse, porque esto es una promesa. Cuando yo hago una promesa de, me comprometo a. Usted se compromete, hace una promesa de pago, usted se compromete a solventar estos compromisos. Entonces empezamos a anunciar, ¿no?, que las promesas tenían que ver con diferentes situaciones, circunstancias. Promesas que no todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Algunas son para Israel, otras son para la iglesia como institución, y otras para los patriarcas, para los profetas, para los personajes que vivieron en esos tiempos bíblicos, y también para nosotros ahora, en este caso, en situaciones que tengamos que enfrentarnos. Pero hay una lista de promesas que hemos venido nosotros explicando, y es curioso porque con el correr del tiempo, o sea, con estos 202 miércoles, con estos 6 años que hemos estudiado la Biblia, nos hemos ido dando cuenta que cada una de esas promesas se han cumplido en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Promesas de salvación. Aquí han habido personas que han estado orando, pero interminablemente, ¿no?, por la salvación de su papá, de su mamá, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su jefe, de su compañera de trabajo, y se ha dado promesa de sanidad del cuerpo. Y ahí fue donde yo me sentí pues bendecido por esa promesa de la sanidad. Hace 6 años estuve expuesto a que me diera una embolia, un derrame cerebral acá en el púlpito. No lo supo nadie, no se dio cuenta nadie de esto. Esto fue un domingo cuando todavía teníamos los 4 cultos nosotros acá, 2 cultos en la mañana, 2 cultos en la tarde. Entonces el cansancio, el estrés, la presión, la tensión, todo esto pues ha de haber generado algo en mi cuerpo que ya no lo supe tolerar, y en el culto de la mañana pues me apagaron la luz y me dio vuelta todo, pero yo me agarré del púlpito y me recuerdo literalmente que le dije al Señor: Señor, espérame que termine y después me acabas. Espérame que termine y después lo que quieras, ¿no? Entonces vengo yo y termino el culto. Es más, yo lo tengo marcado aquí en mi Biblia, es en el libro de Esdras. Estaba una nota y le puse mi salud no está bien. Eso fue un día, febrero 8. Entonces vengo yo y me salgo de acá del púlpito, me traen una Coca-Cola por si pensaban que era diabetes. Se me había bajado el azúcar, no era eso.
voy para allá y me tomo un Gatorade. Y es que no sabía, nunca me había pasado esto, nunca, nunca. Así que quité un poquito la corbata, quité un poquito también el cinturón, empecé a temblar, muy frío, no dije nada a nadie. Subo al culto de las 11 de la mañana, 11:30, y lo mismo, ¿no? Y prediqué. Entonces me vi yo en esta situación, y luego aparece, pues 3 años más tarde, aparece el problemita, ¿no? Que posible cáncer de colon. Así que esto que le estoy narrando, yo mismo lo he vivido, o sea, yo he pasado por esto. Promesa de protección, uy, cuántas veces el Señor no nos ha protegido, y no digo solamente a mí, a todos nosotros, sin darnos cuenta, y esa es una de las grandes cosas que tenemos que abrir bien los ojos nosotros, y abrir bien los oídos. ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de cosas peores? Que te pasó algo y te quejas y culpas a medio mundo por lo que te pasó, pero es muy probable que el Señor te haya librado o te haya protegido de otra cosa peor. Y ahí es donde no nos cae a nosotros el 20. Ahí es donde a nosotros no llegamos a entender, no llegamos a leer la letrita chiquita. We don't read between lines, no alcanzamos. Y me molesto que me echaron del trabajo y es que mendigo jefe que tengo. Sí, pero probablemente el Señor te libró, no sabes de qué. Y eso es donde no entendemos nosotros. Promesa de vida eterna, del perdón de pecados, de prosperidad, del Espíritu Santo, de un nuevo nombre, y promesa de darnos la victoria en las cosas, en las batallas, en las luchas que siempre se tienen a diario en la vida. Pero hay una promesa muy linda, y es porque la acabamos de ver, que es una promesa del Evangelio. En el capítulo 13, versículos 32 y 33 del libro de los Hechos, vean lo que dice en el capítulo 13, el 32 y 32, 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, oiga, de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que Dios ya le había prometido a los padres de esta generación que llegaría el mensaje del Evangelio de las buenas nuevas. Y dice 33, la cual Dios ha cumplido. Ojo con esto. La persona más, por decirlo así, interesada en que se cumpla la promesa que ha dado es Dios. No es tanto nosotros. Ay, yo quiero que ya. Ay, yo quiero que me levante el Señor el castigo. Ay, y yo quiero que se acabe esta prueba. No, la persona más interesada en que se cumpla la promesa es Dios, porque eso le servirá a Él como credencial, eso le servirá a Él como una carta de presentación de que lo que dijo se cumplió. Mire, Dios nos ha tenido paciencia, ya voy a entrar en este detalle, y nos ha brindado a nosotros el Evangelio. ¿Para qué? Para que no nos vayamos de este mundo sin Cristo. 2 veces me pasaron más, pero probablemente no hubiera sido de muerte. 2 veces en Guatemala, antes de mi conversión, el Señor me libró de la muerte. Una, de un accidente automovilístico. Íbamos de la ciudad capital al puerto de San José, 1980, me recuerdo, en un Mazda gris RX3, íbamos 3 integrantes, chofer, copiloto y su servidor atrás, y el carro dio vueltas como un trompo, pum, 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 de matarnos los 3, el carro, total loss, totalmente perdido, ninguno de nosotros un rasguñón, ninguno. Probablemente un poquito más tarde, en el mismo año 80, tal vez por allá en los tiempos prenavideños, en un lugar de esos lugares donde hay mujeres feas, ¿verdad? Me pusieron una Magnum 22 aquí, en la frente. Yo no sé de dónde me salieron las palabras y le dije a la persona esto: quémela, reviéntela. Agarró la pistola Magnum 22, le quitó el gatillo,
bajó la pistola y me dijo: que te valga, muchacho. Y se recordó de mi mamá, ¿verdad? Esas son las dos veces. Dios nos ha tenido paciencia. Dios nos ha tenido paciencia. Y por eso nos ha brindado a nosotros el Evangelio. Yo me pude haber ido de este mundo a la edad de 17, 18 años, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y me hubiera ido condenado al infierno. Pero yo no pude haberme ido de este mundo con alguna excusa. No tenía ninguna. Porque el Evangelio ya había llegado a casa 8 años antes de este incidente. La carta del apóstol San Pedro, cuando él escribe esto, fíjese lo que dice la Escritura. Mire qué interesante. No lo busque. Le pongo la pantalla para que no pierda esto, pero ahí están las citas. El apóstol San Pedro, en 2 Pedro, capítulo 3, 9 y el 15, dice: el Señor no retarda, estamos hablando de las promesas de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se muera, sino que todos procedan antes de morirse al arrepentimiento. Dios te ha tenido paciencia. Dios te ha tenido harta paciencia. Pero también la Biblia dice que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Algún día se le va a acabar la paciencia al Señor. Te ha tenido paciencia. Luego, y tened entendido, porque la paciencia de Dios, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? ¿Se da cuenta? He's been patient enough. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hago un par de preguntas en esta noche. ¿Habrá alguien que no conozca de Cristo en tu casa? Mira, yo tengo 28 años y los que me han seguido a través de todos estos años, hermano Rito es testigo, hermana Rita, Mary, los hermanos que tienen años, Mary Galarza, que tienen 3000 años de estar acá, saben perfectamente que yo jamás de la vida he sido un predicador obsesionado con querer llenar todas las bancas de la iglesia o las sillas de la iglesia. Mi fin, mi objetivo es que cuando tenemos culto y llegan personas a nuestra iglesia, es que estas personas escuchen del Evangelio, se vayan con Cristo en su corazón, y esto lo he dicho 500,000 veces, aunque nunca más vuelva con nosotros. Yo no soy de esos pastores obsesionados, obcecados. Ve qué chulo, aquí se convierte y ahora está en tal iglesia, que le vaya bien, hombre. Si no estamos acá para llenar iglesias. Mire qué bonito esto. La religión se enfoca en llenar sus templos. ¿Y cómo le van a hacer ahora? ¿Y cómo le van a hacer ahora que no se pueden congregar? Todas esas moles, esos edificios inmensos de miles de personas, ¿cómo no se pueden congregar? Yo quisiera preguntar si están haciendo evangelismo, si están ganando almas. La religión se enfoca en llenar sus templos de gente. El trabajo del evangelio es llenar a la gente de Dios. ¿Se da cuenta? Yo no estoy pero ni preocupado. Mire, yo no pierdo el sueño, no se me quite el hambre. Es más, no me despeino. Como tengo poco pelo, no me despeino. Ay, que vino y no regresó. Problema de él, hombre. Problema de ella. Mire, hermano, no podemos en ningún momento medir nosotros la efectividad de nuestro ministerio. Mire, el objetivo primordial, la meta que nosotros perseguimos es llevar el evangelio a la persona. Regreso a la pregunta que te hice. ¿Hay alguien en tu casa que todavía no conoce de Jesús? Pues sabe una cosa, que Dios le ha tenido paciencia a esa persona y por eso te mandó a ti. Por eso eres tú el único en esa casa que eres cristiano. Tú eres el misionero en esa casa. Ay, me recuerdo, y te uso frecuentemente, Celia, en algunos sermones cuando salgo, porque me recuerdo que tuviste, pero fuertes problemas con tu antiguo trabajo. ¿Te recordás en aquel trabajo que tenías?
Y Celia casi llorando, desesperada, y me comentaba esto. Celia, le digo, míralo desde el punto de vista cristiano, evangelístico. Es una grilla, es un conflicto, es un problema con tus compañeros, no te quieren porque eres evangélica, porque eres cristiana. Pero no puedes llegar a ser víctima y que ellos ganen la batalla. Tienes que darte cuenta que Dios te tiene ahí, en ese campo misionero. Entonces, si en su casa, su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, sus cuñados, sus nueras, sus yernos no son cristianos, ninguno de ellos, Dios les ha tenido paciencia a ellos y para eso Dios los tiene a ustedes. La semana pasada, hoy le comentaba antes de orar al pastor Manny, le decía, esto es a la inversa. La semana pasada habíamos dicho, si nosotros entramos en una casa X, de algún familiar, de algún conocido, de algún amigo, o una visita que hacemos como pastores o como ganadores de almas que hacemos, y nos permiten entrar, solamente haber entrado en esa casa, ya tienes el 50% de la batalla ganada. Pero si sales de esa casa, después de haber estado ahí una hora chachalaqueando, y sales sin haber compartido el mensaje del evangelio, 100% de fracaso. 100% de fracaso. Hagamos la inversión. Ponele que no eres tú el que visitas o la que visitas, sino que llegan a tu casa a visitarte por lo que sea, porque les cae bien, porque la tacita de azúcar, porque pues me cuida al niño, porque mire, por favor, páseme corriente en el carro. Ahora ya no fuiste tú a otra casa, llegaron a ti. 50% de batalla ganada. Comparte el evangelio. Se fueron de tu casa sin Cristo, 100% de fracaso. Entonces, está usted en casa y en su casa usted es el único creyente. Bueno, Dios lo tiene a usted ahí como heraldo, lo tiene a usted ahí como un portavoz, como un embajador de Cristo. Por eso es que Dios nos tiene acá a nosotros, para que el evangelio llegue a toda esta gente por medio de nosotros. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Sus padres aún viven? Si usted verdaderamente entiende lo que le voy a decir, si usted verdaderamente ama a sus padres, usted no puede dejar y permitir que sus padres se vayan de este mundo sin Cristo. Le voy a dar testimonio. Yo viajaba mucho y frecuentaba mucho el cementerio allá en Guatemala. Cada vez que yo iba a mi pueblo en El Progreso, yo me zafaba y agarraba a pie muchas veces y me iba al cementerio. Me sentaba enfrente de la tumba de mi padre. Y ahí en la tumba está la lápida, dice Carlos Navarro. Uy, cuando miraba a Carlos Navarro pensé que era yo, ¿verdad? Y empecé a contar. Tum, tum, el tío, el primo, fulano, el tío abuelo. Todos, perdóneme lo que voy a decir, espero que esto no le ofenda a usted, si es sumamente capaz para digerir lo que voy a decir. Todos en el infierno, todos. Y dejé de ir. Mire, pasaban unas cosas en mi mente y a veces yo le echaba la culpa, en ese entonces pues a mi mamá, o le echaba la culpa al sistema religioso del pueblo. Les he contado varias veces que yo llegué a tener un resentimiento contra algunos pastores. Ahora yo de pastor, ahora conociendo el evangelio, ahora conociendo yo la gracia de Dios, ahora conociendo lo que es el destino de una persona sin Cristo. Mi papá cayó enfermo, yo tenía 6 años apenas de edad y mi papá cayó enfermo, postrado, toda la vida en cama, en silla de ruedas. Yo miraba que entraban pastores y salían y oraban por él y con gritos y lo ungían con aceite y le echaban aceite de camión y de tractor y de avión y mi papá no caminó, marchó. Nunca tuvieron la capacidad, nunca tuvieron la sensibilidad de hablarle de Cristo. Luis Humberto Morales se llamaba el locutor de la radio TGW, la Radio Nacional de Guatemala. Locutor muy famoso que hacía anuncios de Radio Bac, de Pollo Campero, de otros centros comerciales. Una voz muy sonora, muy profunda.
cristiano y llegó a predicar, me recuerdo, al velorio de mi padre. Y qué tipazo en ese entonces, le digo, yo tenía 13 años. Qué tipazo, hasta ahora me recuerdo. Nunca mencionó al muerto, nunca lo mencionó. Y se predicó el evangelio en esa casa, hermano, sin haberlo sabido muchas personas. Hizo la invitación. No le digo que fue una redada, ¿verdad? Que muchas manos levantadas. En ese tiempo mi mente no estaba en esto, no entendía. Pero me recuerdo que varias personas en esa noche le entregaron su corazón a Jesús. Pero mi padre ya había muerto. 27 de marzo de 1977. Desde ese día mi padre entró en las profundidades del infierno y nunca podrá salir de ahí. Promesa del evangelio. Tenemos las manos llenas de sangre. Yo sé que es un tema bastante delicado. Yo sé que probablemente a ustedes los hace echar el cassette para atrás, la película para atrás. Too late. Demasiado tarde. Pero ahora, por favor, los que están en su casa, los que viven bajo su techo, los que duermen adentro de su casa, no pueden irse de este mundo sin Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es como tener nosotros el antídoto del SIDA y no dárselo al enfermo. Es como tener nosotros ahora la vacuna del coronavirus y no dársela a este hombre o a esta mujer que está gasping, se está muriendo porque no, el oxígeno, los pulmones colapsaron. Y usted tiene en sus manos la inyección, la vacuna. Se van a morir sin Cristo y no se vale. Por eso Jesús fue muy enfático. ¿Se recuerda usted la historia allá del muchacho gadareno? Dame la figurita por favor ahí que tenemos. ¿Se recuerda? Aquí el muchacho ya está curado, ya la violencia, ya las amenazas, ya está curado, ya tiene a Jesús en su corazón. Pero mira la cita, mira esto pues. Va Jesús, él endemoniado, ya curado, ya en su sentido, vino y le dijo: Señor, me voy contigo. Señor, me quiero formar parte de los 12, ahora vamos a ser 13, y pues 14, pues 15. ¿Y sabe una cosa que Jesús no se lo permitió? ¿Cómo, hermano? Mire, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales a los tuyos, a tu mamá, a tu madrina, a tu madrino, a tu padrino, a tu tía, a tu tío, a tu cuñado, a todos. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido paciencia, misericordia de ti. Y se fue el endemoniado, el ex, y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, es 10 Cápolis, polis es de ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice la Biblia? Y todos se maravillaban. Otra historia muy linda es el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana allá en el pozo, y platicaban, y la mujer vino a sacar agua, y la mujer vino a traer esto y traer lo otro, y cuando le dijo que él era el Mesías, la muchacha, la señora, dejó el cántaro de agua, y vea lo que dice la Escritura, que fue lo que hizo. Oiga, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Nunca se aprendió un versículo bíblico, nunca sabía dónde estaban los capítulos de la Biblia, jamás estuvo en una clase escuela dominical, no estuvo en una capacitación, no se había bautizado, nunca había cantado un corito, pero le fue a contar a todo su pueblo que Jesús es el Mesías. Y podríamos pasar hablando de otros temas y encontrar otros pasajes que hablan de esto. Historias como estas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, y en las cartas pastorales. Hay una promesa del evangelio. Who's at home and still don't got God? Who's at your house and still they don't know the Lord? And you've been in church for so many years. And you've been in church for
30, 40, 50 years, but you haven't shared the gospel yet. Tantos años en el evangelio, todavía trastrabían, les tiemblan las quijadas, les da vergüenza decir que son evangélicos. Oportunidades que se van. No nos importa el destino separado de Dios. Hay una promesa, y es una promesa, y por eso dice, come on church, vamos iglesia, dice Jesús, vamos, yo los he hecho porras desde aquí, para eso los tengo yo a ustedes ahí. Hay una segunda promesa, y una promesa para el ganador de almas. Capítulo 18, versículos 5 al 10. Ay, les voy a contar algo. Mira, hermanos, desde el día 1 aquí, desde el día 1, el enemigo la agarró fuerte conmigo hoy. Y han sido 28 rounds. Cada año es un round. Pero fuerte hoy. Fuerte le ha agarrado el enemigo conmigo. Capítulo 18, versículo 5 al versículo 10. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, como siempre va a haber, y blasfemando. Esto les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Con quién dice? ¿Se da cuenta? Con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: Pablo, no te me agüites, no te me acobardes, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, y ninguno, oíme bien, yes, no one, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en Bronzeville, porque yo tengo mucho pueblo en Río Hondo, porque yo tengo mucho pueblo en la Southmost, porque yo tengo mucho pueblo en Matamoros. Nadie te va a poner la mano encima. Ignacio Hernández, ¿te recuerdas, Blanquita? Pastor Ignacio, Pastor Nachito. Había una familia, mire, estaba recién llegado, Carlitos, Diego, mi esposa y yo. Y como por allá en enero, febrero, era el aniversario de la iglesia de Puerto Isabel, de la primera. Tú ahí te congregabas, ¿verdad? Y entonces me invitaron para una campaña. Jueves, viernes y sábado. Era la primera vez. Yo no conocía la isla. Después de 3 meses de estar acá, me invitaron. Teníamos un van gris. Y se van allá, y se va Carlito, y me voy yo. Y una familia de ahí de la iglesia nos puso un condominio. Sea Breeze 1, 2, no sé cuánto. Hay una hermana de ahí que tenía ese condominio. ¡Qué chulada! Me voy gratis ahí a esa iglesia, yo de pastor. Entonces los hermanos, pobrecitos, no tenían para darme una ofrenda de amor ni nada. Perfecto, ¿no? Y no iba por eso. Pero esta familia eran los dueños de ese condominio. ¡Qué cosa más hermosa! Frente a la playa. Sentía yo. En que entonces tenía pelo, decía así el pelo a mí para acá, con la brisa, ¿verdad? Que ya a la hora, a las 5:30, preparan para ir al culto. Hermano, se convirtieron 17 personas en esa campaña. No quiero decir como nunca, pero ya la iglesia no se daba eso. Entonces, los hermanos contentos y yo contento de que de gratis, de verdad, estuve en un condominio por 3 noches. Y llego a la casa. Acá vivía yo en la casa pastoral. Y había una rueda satánica con el símbolo satánico enfrente de la puerta, con tierra de panteón, de cementerio, un gato muerto, negro, y en el picaporte de la puerta para entrar llena de sangre. Había que abrir el portón. Entonces yo no le dije nada a mi esposa, no le dije nada a mis hijos. Vengo yo y entendiendo todo esto. Entré a la casa, saqué una bolsita de leche, 2 quizá, y abrí el
picaporte, salgo de la casa y echo pues, Lysol y Windex y todo esto para limpiar bien. Con el pie empecé a tirar la arena para ahí y agarré el gato. El gato volador, el gato volador. Y se fue el gato. Allá cayó enfrente en el terreno. No dije nada. Pasaron semanas y lo tuve que contar. Y otras cosas. Querés ponerme 4, querés ponerme aquí, querés ponerme allá. Pero una cosa, pero insistente. Hermano, no, es increíble. Paso 10 años acá y me voy para la casa nueva. La primera noche que yo consagro mi casa. Esa noche que yo consagro mi casa. Hermana Zamora, todos los hermanos fueron allá a bendecir la casa que la iglesia me regaló. Habían varias aves desplumadas, muertas y regadas encima del estacionamiento. Lo mismo. No ha sido fácil, hombre. 28 años, un round cada año. Eras todas las cosas. Me han parado trompas, me han hecho caras, me han amenazado, me han mandado, pero abajito de Chiapas y a Guatemala. Se han recordado a mi mamá cantidad de veces. ¿Y sabe qué? I don't care. Dios tiene mucha gente en este pueblo. No le he temido a nada ni a nadie. Y como decía Juan Gabriel, yo tengo lo que a muchos les falta hoy. Lo que a muchos les falta. Hay una promesa para el ganador de almas. Y en el versículo que aparece acá, no temas, sino habla y no calles. 9:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y después de 28 años le puedo decir con toda autoridad, más de 9,000 personas se han congregado acá y aquí le han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Contésteme esto. Matemáticamente, contésteme esto, por favor. Y si todos los que vienen y se convierten se quedaran, ¿dónde los pondríamos? 9,000 personas. Ahí están todas las tarjetas de todos los años. No hay un edificio en todo Brownsville que pueda meter 9,000 personas. No las hay. Jamás de la vida me he obsesionado por llenar un edificio. Lo hemos hecho cantidad de veces. Lo más importante es que la gente entregue su corazón a Jesús. No nos olvidemos que somos embajadores de Cristo y van a pelear con nosotros. El enemigo está enojado porque no lo estamos haciendo incursión en el territorio que a él le pertenece. Pero mientras Dios esté con nosotros, la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Hay una promesa de garantía y también de protección. Dios se va a encargar de blindarnos, de cuidarnos, mientras hagamos el trabajo. Y el apóstol Pablo lo hizo por 18 meses, 1 año y medio. Solamente un acto de cobardía o simplemente no entender el llamado de Dios nos hará que nosotros a la primera de cambio querramos abortar nuestros ministerios. Por eso es que hay alguna figura por ahí más. Por eso es que hay algunos países en el mundo que le llaman el cementerio de los misioneros. No aguantan los pastores que van. No aguantan los misioneros. No aguantan los plantadores de iglesias. Abortan la misión. Porque no tienen la capacidad para entender que el enemigo está ahí defendiendo su fortaleza. El enemigo está ahí cuidando su rancho para que nadie venga. Pero no se nos olvide que Jesús dijo: yo os daré todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta noche no te vayas en Cristo. ¿Y sabes qué? Mira, aunque nunca más vuelvas. Y como dicen por acá, y si te vi, ni me acuerdo. Lo más importante es que asegures hoy, hagas tu reserva en el cielo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias por todos estos años de lucha, cuerpo a cuerpo, encarnizada, con tanta constancia del enemigo para destruir nuestras vidas, para echar por abajo todo. Y es por eso, Señor, que descansamos en tus promesas y nos cubrimos con tu sangre y nos metemos debajo de las alas para estar ahí seguros. Padre, bendice, Señor, a cada hermano de esta iglesia. Bendice, Señor, desde el hermano que tiene años de estar acá hasta el último hermano de la última semana. Pero más que todo, Señor, en esta noche yo no puedo dejar de hacerlo y tú jamás me perdonarías si yo lo dejo de hacer. De presentar a Jesús, tu Hijo, como la única esperanza. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche gobierne, toque, inspire, motive, mueva los corazones. Todo el mundo en esta noche con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted todavía no ha hecho la oración de recibir a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, esta noche, no porque yo se lo pida, sino porque Dios toca la puerta de su corazón hoy. Y usted solamente usted, no es el pastor, ni el predicador, ni nadie puede irrumpir. Solamente usted puede abrir esa puerta. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y repita esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, sincero, honesta, sincera, y ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que donde se encuentre levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levanta tu manito. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Vamos a tratar la manera de mantener la distancia. Dejemos la tarjetita mejor ahí, hermana Oralia. Después les explicamos, ¿ok? Recuerde que habíamos hablado de esto, de la distancia, por favor. Despuésito vamos a terminar la oración. Le dejamos la tarjeta y se la pedimos. Despuésito. Padre, gracias por tu palabra. Absurdo hubiera sido en esta noche pasar un momento tan oportuno y dejarlo desperdiciado. Lo más importante es que vengan personas a conocerte a ti, aunque nunca se queden en la iglesia. Tú no nos mandaste llenar iglesias, nos mandaste alcanzar a los perdidos. Bendice a esta persona que por primera vez pisan una iglesia evangélica, escuchan un mensaje y se llevan a Jesús. Gracias. En Cristo hemos orado. Amén y amén. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, así que hay fiesta en esta noche. Nos ponemos en pie, le damos un fuerte aplauso, por favor.